conferencia titulada Las microalgas como alternativa para la generación de bioturbocina, impartido por la doctora Blanca Estela Chávez Sandoval de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. La doctora Blanca Chávez es profesora del Laboratorio de Análisis de Procesos del Departamento de Energía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Cuenta con estudios de licenciatura en Biología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y con la maestría en Ciencias con especialidad en Evolución Molecular por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Asimismo, cuenta con estudios de doctorado en Ciencias e Ingeniería en la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde se enfocó al desarrollo de genosensores nanoestructurados. Ha impartido cursos en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Rey Juan Carlos en España. Asimismo, así como en la Universidad Autónoma Metropolitana en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma del Estado de México y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Démosle una calurosa bienvenida a la doctora Blanca Estela Chávez. Buenos días. Antes que nada, una disculpa porque no me di bien mis tiempos y pues es mi culpa toda esta confusión que se ha creado, pero bueno, ya estoy aquí. Bueno, pues una disculpa a todos. Bueno, el trabajo que voy a presentar es, como ya lo dijeron, las microalgas como una alternativa para la generación de bioturbocina, encaminado pues precisamente a lo que comentaba Cintia hace ratito, ¿no? Bajar las emisiones de CO2, los GIs y todo esto, ¿no? Los gases de efecto invernadero. Bueno, pues uno de los retos más apremiantes que estamos afrontando la humanidad es el de la energía. Y pues como ahorita yo he llegado tan tarde, pues precisamente la energía se necesita para la movilidad, ¿no? Entonces hay mucho que hacer en este sentido. Y bueno, pues el incremento de precios en el petróleo y el impacto ambiental, como les comentaba sobre la emisión de gases de efecto invernadero, establecen la urgente necesidad de buscar esas nuevas fuentes de energía o esas fuentes alternativas de energía. Y bueno, en este sentido, la bioturbocina es un combustible que se utiliza en los aviones y pues los motores no necesitan modificación, como el biodiesel en los autos, que no necesitan los motores modificación, igual en los aviones no necesita modificación. Además, se puede utilizar hasta en un 50%, o sea, la mitad bioturbocina y la mitad turbocina fósil, ¿no? Perdón. Bueno, entonces vamos a ponernos en contexto sobre la evolución de los combustibles y pues empezamos con los combustibles fósiles, petróleo, gasolina, diésel. Y después tenemos los combustibles de primera generación, que son con aceites de plantas. ¿Y de qué plantas? Pues de maíz, de soya. Entonces estas plantas son alimento. Entonces no podemos estar produciendo combustibles y la gente teniendo hambre, ¿no? Entonces, pues llegaron los de segunda generación, que se empezaron a utilizar plantas no comestibles, como la jatropha, por ejemplo. Pero, sin embargo, estos, aunque no son comestibles, pues también ocupan tierras de cultivo, también ocupan agua, ¿no? Que se puede usar para alimentos. Y entonces estamos en los de tercera generación, donde están las microalgas, las cianobacterias. Las cianobacterias son, por ejemplo, el alga espirulina, es una cianobacteria. Y ya con esto podemos producir biodiesel, biopetróleo, bioturbocina, y no estamos afectando el abasto alimenticio. Pero también ya están los de cuarta generación. ¿Cuáles son los de cuarta generación? Pues son los microorganismos que producen los biocombustibles,
pero modificados genéticamente para optimizar su crecimiento o la obtención de lípidos, por ejemplo. Estos pues están en fase de experimentación, pero ya se habla de ellos, ya es una actualidad y bueno, pues hay que trabajar en eso también, ¿no? Yo como soy genetista, pues ahí hay un campo pues muy grande para trabajar sobre esto. Y bueno, como antecedentes, pues las universidades como la Universidad del Mar, que están cerca de tener toda esta biodiversidad de microalgas, pues se han enfocado al estudio de la producción no solo de lípidos, también de proteínas, carbohidratos, cinéticas de crecimiento. En el Instituto Politécnico Nacional se desarrollan biocombustibles y bueno, pues la UAM en eso anda, ¿verdad? En eso andamos también. Y bueno, en cuanto a la utilización de estos biocombustibles, por ejemplo, ya el 1 de abril de 2011, esta compañía aérea realizó una demostración y pues hizo historia porque ya utilizó bioturbocina. Y Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA, en coordinación con Aeroméxico, por ejemplo, también realizaron un vuelo transcontinental que fue de México a Madrid, a España, y utilizando un porcentaje de turbocina. Por lo que los biocombustibles para la aviación en México ya se están utilizando, se elaboran a partir de materias primas que no estén destinadas a la alimentación, como les comentaba, la jatrofa, la higuerilla, la camelina, y en menor proporción de microorganismos. Y ahorita, bueno, más o menos les explico por qué. Y como les comentaba, pues se utilizan estas para no competir tanto con recursos hídricos como con alimento para la humanidad. ¿Qué beneficios tiene el que usemos estos biocombustibles? Pues promueven la independencia de combustibles fósiles, tienen un mayor consumo, podemos tener un menor consumo de combustible porque podemos aumentar su contenido energético, o sea que por ejemplo en la gasolina, cuando tenemos la magna o la roja, ¿cómo se llama? Es que casi no la uso, ¿eh? ¿Por qué se diferencian? ¿Por qué es el precio la diferencia? ¿Sí saben por qué? Por el octanaje, muy bien. Porque la roja tiene más octanos, entonces tiene más contenido energético. Entonces, al hacer estas mezclas de los fósiles, pero con los biocombustibles, podemos ayudar a subir el octanaje, por ejemplo. Y en cuanto a beneficios sociales, pues crean oportunidades de empleo en comunidades rurales o indígenas donde esto se puede cultivar, ¿no? Por ejemplo. En el estado de Morelos, y ahorita vamos a ver, creo que tengo ahí algunas estadísticas, hay varios estados donde ya están produciendo a gran escala la jatrofa o la camelina. Y bueno, los beneficios ambientales, pues reducir hasta en un 80% los gases de efecto invernadero. Si vemos el ciclo de vida de los combustibles fósiles, pues los extraemos, gastamos en transportarlos, ahí gastamos combustible otra vez, los refinamos, los volvemos a transportar para distribuirlos y bueno, ya luego se utilizan. Y en el de los biocombustibles, pues tenemos una biorefinería, por ejemplo, se distribuyen, se utilizan, pero ese CO2 puede ser vuelto a utilizar por las plantas o las microalgas, lo absorben del ambiente y ahí tenemos otro beneficio ambiental para volver al ciclo. O sea, estamos tratando de eliminar algo lineal y hacerlo circular. Bueno, y en cuanto a los planes de vuelo inicialmente, tenemos el cultivo, la producción de aceites, la refinación o la transesterificación para obtener el biocombustible, la distribución y ya se suministran al avión. Pero actualmente, pues necesitamos tener la biomasa, transformarla, ya hay técnicas de transformación que más adelante les explico rápido, porque para que sea más eficiente ese proceso y no sea tan costoso.
Entonces hacemos una transesterificación directa y ya obtenemos la bioturbocina para el mercado. Los retos son en sustentabilidad, en financiamiento y, como todo, en legislación. Hace falta mucha legislación ambiental. Y pues precisamente no hay materia prima suficiente, la infraestructura de refinación es inexistente. Si no tenemos refinerías, ¿cuándo vamos a tener biorefinerías? Espero que pronto. Y la necesidad de un marco legal para estos financiamientos adecuados, ¿no? Legal y económico, que esto ya sea una realidad en nuestro país. Y bueno, este es un ejemplo de Interjet, por ejemplo, que les comentaba. Voló en abril de 2011, utilizó 27% de Jatrofa de Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, fue el vuelo redondo. Y en agosto de 2011 de Ciudad de México a Madrid. Después Aeroméxico tuvo su primer vuelo, este es de Interjet, ¿verdad? Ha habido 29 vuelos operados por Aeroméxico de 2011 a 2012 y fueron de Ciudad de México a Costa Rica. Y este es el que les comentaba de Iberia, que fue de Madrid a Barcelona, y este es de Ciudad de México a Sao Paulo, Brasil. Este ya llevaba, por ejemplo, un 50% de biocombustibles. Y bueno, pues la justificación está de más, pero los combustibles fósiles son cada vez más elevados, contaminan, impactan negativamente el ambiente y por ello pues necesitamos producir nuevos combustibles con energías renovables, con biomasa y además que pueda ser biomasa de tercera y cuarta generación, ¿no? Es el objetivo, para reducir al máximo el uso de combustibles fósiles y reemplazarlos con biocombustibles que pues tienen todos los beneficios, como vimos, económicos, ambientales, sociales. El objetivo de este trabajo fue producir bioturbocina a partir de lípidos de la microalga Botryococcus brownie. Y los objetivos particulares, bueno, pues crecer la microalga en un medio que favorezca su producción de lípidos, emplear el cultivo con la producción de lípidos utilizando nanopartículas de óxido de magnesio en diferentes concentraciones. Estas nanopartículas se van a integrar a la célula, el alga o la cianobacteria se lo va a comer, pero la nanopartícula es tan pequeñita a nivel nano, sí, ya han visto que está muy de moda, ¿no? Lo nano. Entonces, cuando el microorganismo come la nanopartícula entra a por lo menos en las algas, entra a su metabolismo de respiración, al ciclo de Krebs, y lo altera. Entonces el microorganismo se estresa. ¿Y qué hacemos cuando nos estresamos? Comemos más, ¿verdad? Y entonces engordamos y tenemos muchos lípidos. Entonces eso es lo que hacen las algas, las nanopartículas de óxido de magnesio. ¿Por qué elegimos dióxido de magnesio? Hay dióxido de fierro, hay de otros metales de transición, pero el magnesio es un micronutriente en sí. Entonces, pues fue la idea de que, bueno, era más fácil con óxido de magnesio que con otras. O, por ejemplo, las de plata son microbicidas, entonces, ¿qué le iba a pasar a nuestra pobre alga? Se lo iba a comer y le iba a alisar, la iba a romper, ¿no? Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado en el material que vamos a utilizar. Y bueno, pues obtener bioturbocina, y en este trabajo lo hicimos por destilación con bomba de vacío. ¿Qué hicimos? Pues tuvimos varios fotobioreactores de 1 litro, donde estuvimos cultivando el alga. Por otra parte, sintetizamos las nanopartículas y se las añadimos a cada bioreactor en diferentes concentraciones. Una vez que tuvimos la biomasa lista, que ya teníamos mucha biomasa, entonces la cosechamos, la centrifugamos y la dejamos secar. A esa biomasa le extrajimos los lípidos con el método de Soxhlet y hicimos una transesterificación para obtener el biodiesel. Aquí tenemos biodiesel, y cuando este biodiesel hacemos la destilación al vacío con bomba de vacío, entonces esa fracción ligera es la turbocina.
que es como, por ejemplo, tenemos petróleo, si lo refinamos tenemos diésel, si lo refinamos tenemos gasolina y si la refinamos tenemos turbocina. Entonces aquí lo que teníamos era biodiesel, hicimos un proceso de refinación y obtuvimos turbocina. Pero como les comentaba hace ratito, este proceso pues es largo, gasta mucha energía y gasta muchos recursos y por eso de momento pues no es sustentable, ¿verdad? Entonces hemos reducido pasos, ya no utilizamos centrífuga, en vez de usar centrífuga utilizamos una tela muy delgadita que nos permite cosechar las algas sin utilizar esta energía y una vez que tenemos ya la biomasa, ya no hacemos esta extracción de lípidos, sino que esta biomasa tal cual la metemos a otro reactor donde vamos a obtener directamente el biodiesel, que eso se le llama transesterificación directa, que ya va reduciendo pasos, va reduciendo costos y va reduciendo el consumo energético y lo va haciendo pues más sustentable. Y bueno, aquí les presento algunos resultados, miren qué bonito. La cepa control, el fotobioreactor control, pues obtuvimos más o menos 35 gramos de biomasa y cuando le añadimos 5% de nanopartículas, podemos obtener casi el doble de biomasa. Y cuando le ponemos 10% de nanopartículas, ¿qué pasó con nuestra biomasa? Disminuyó, ¿verdad? Y con 10 y 20% pues ya más o menos es lo mismo. Pero en 5% la biomasa aumentó muchísimo. Ahora, ¿qué pasó cuando obtuvimos los lípidos? Aquí hay algo muy interesante porque de esos 35 gramos de biomasa de nuestro control, obtuvimos 3 gramos de lípidos, pero del 5% de nanopartículas obtuvimos 2. ¿Y se acuerdan acá cuánta biomasa era? Pues casi el doble. Y del 10% de nanopartículas obtuvimos 3. O sea, se obtiene más lípidos cuando le ponemos 10% de nanopartículas que cuando le ponemos 5. Aunque cuando le ponemos 5 tenemos más biomasa. Ahí es algo interesante, ¿no? ¿Qué queremos, biomasa o lípidos? Y entonces ahí es donde las nanopartículas nos están ayudando a esto. Y bueno, obtuvimos aproximadamente 4 mililitros de biodiesel y cuando hicimos la destilación, pues obtuvimos 1 mililitro de bioturbocina. Todo esto fue a microescala, a nivel laboratorio, pero pues ya son resultados interesantes que se pueden escalar. Esta es la caracterización tanto del biodiesel, este es un espectro de infrarrojo, donde nos dan las bandas de cada material. Estas son las bandas correspondientes al biodiesel y el de la turbocina. Si ven esta banda, es un poquito más pequeña. ¿Por qué? Por la destilación que le hicimos, ¿no? Por la refinación. Y bueno, pues como conclusiones obtener una buena cantidad de lípidos, obtuvimos biodiesel y además cuando añadimos las nanopartículas pudimos ver que las de 10% nos permitieron obtener más lípidos en las algas que estaban en este tratamiento y se logró producir bioturbocina a partir de esta alga. Estas son algunas referencias y pues agradecimientos porque como ven es un trabajo que no es fácil, es mucho trabajo. Lo hicimos con diferentes chicos que hicieron su proyecto terminal, la ingeniero ambiental Susana Amador, Perla, Cristian Lucero, el biólogo es él y bueno, la colaboradora es la doctora Margarita González y el doctor Francisco García Franco y bueno, pues mucha gente que siempre nos apoya, ¿no? Y pues gracias a ustedes por su atención.